Bueno, si están listos, perdón un poco la demora. Bueno, yo soy Alejandro Barbero, soy reumatólogo y trabajo en el Hospital Córdoba y en el Sanatorio Allende. De hecho, tuve que usar toda la ciudad, por eso un poco más tarde. Y lo que vamos a hacer es un poco charla de vasculitis. Yo sé que la semana pasada tuvieron la doctora Alba hablándoles de lupus y la data fue importante. Yo voy a tratar de hacer algo más dinámico y más sencillo, porque la intención que tenía no era dar una clase magistral y venir a pararme a hablar de todas las vasculitis, que la verdad que es bastante largo, por ahí un poco complejo en algunos aspectos, pero lo que quería generar un poco la inquietud que vayan y que la vasculitis que crean importante la repasen. Nosotros charlamos acá de lo que ustedes crean conveniente, me frenan, me preguntan lo que quieran y vamos a ver un poco de vasculitis en un par de aspectos, no en todas las partes clínicas, y lo que voy a intentar es no charlar de vasculitis en particular, sino algo en general. Me voy a enfocar en dos o tres cositas, un concepto nuevo de vasculitis, que es vasculitis de órgano simple, vamos a hablar un poco de tratamiento, y sobre todo me voy a enfocar en los nuevos tratamientos que del 2010 tenemos a disposición. La primera diapositiva que ustedes ven es la del congreso que se hace mundial de vasculitis. En los últimos años, le diré en los últimos 15, 20 años, las vasculitis han avanzado tanto en muchos aspectos, desde el punto de vista fisiopatológico y desde el punto de vista terapéutico. Eso motivó, como ustedes ven, el 17º Congreso Mundial de Vasculitis, que se llama ANCA Workshop. Ese ANCA Workshop se discute solamente vasculitis. Hay muchos médicos a nivel mundial que se dedican solamente a este tópico, en varios centros, de Europa y de Estados Unidos principalmente, y tanto ha crecido que motiva una reunión bianual cada 2 años en diferentes lugares del mundo, y donde se tocan los últimos temas de vasculitis. El último fue en Londres, y esto es como un workshop, son realmente congresos chicos, llevan 600, 300 personas más que esto, y donde se muestra la última data que va saliendo en los últimos años. Bueno, tengo un par de objetivos, aportar algo de novedades, por lo que yo me interpreté novedades para ustedes en cuanto a tratamiento y algo de clasificación. No aburrirlos, pero que queden como el colega así, a las 7 de la tarde, un jueves. Bueno, hay varias cosas para discutir de vasculitis o para repasar. En lo que es generalidades, clasificación, que ha cambiado en el último año, a partir del 2011, cuando fue el último consenso, motivó una publicación en 2012 donde cambia un poco la clasificación, y son criterios, ya vamos a ver, no de diagnóstico, sino para unificar un poco los conceptos, lo que va a motivar a que sea más fácil recopilar pacientes para hacer los estudios. Fisiopatogenia es bastante complejo, ha habido mucho, sobre todo en la parte genética, donde estamos entendiendo más por qué hay ciertos pacientes que presentan algunas particulares manifestaciones clínicas que otros no, siendo manifestaciones enfermedades muy similares, pero que comparten una genética diferente, y todo en llamarse clúster de diferenciación, por lo cual hay ciertas patologías que tienen algunas manifestaciones clínicas bien patognomónicas, y esto avanzó mucho gracias a la parte genética. De hecho hay un estudio que es un genoma a nivel mundial que ya está saliendo publicado en su totalidad. No vamos a tocar mucho de fisiopatogenia. Otros avances han sido importantes en lo que es genética y fenotipo. Fenotipo es lo que les decía recién. Sabemos que hay algunas características clínicas bien particulares de acuerdo al anticuerpo que se encuentre o de cómo debuta la enfermedad, y donde hay mucho de avance que es importante en el tratamiento, donde a partir del 2010, donde se publican algunas autorizaciones de medicamentos biológicos para las vasculitis, empezamos a tener una opción mucho más eficaz que la antigua ciclofosfamida. Yo voy a dedicar a estos 3 tópicos, básicamente. Esta es la bibliografía en su mayoría, van a ver en unas plaquitas, algunos otros papers que quedan un poco colgados. Bueno, para hablar en forma grosera y general de vasculitis, inflamación del panel vaso. Esa inflamación lo que produce es un infiltrado que en su mayoría es leucocititario. Esto lleva a inflamación de varios vasos, se puede ser de cualquier tamaño, vaso variable, y de hecho una de las clasificaciones que surge es de acuerdo al tamaño: mediano, pequeño y grandes vasos, cualquier localización amplia, cualquier tejido, dando síntomas que a veces son específicos, que hacen pensar en un tipo específico de vasculitis, y a veces no, son
un síndrome inflamatorio vascular que puede ser cualquier tipo y puede simular varias enfermedades. Esta inflamación con este infiltrado leucocitario lleva a la pérdida del vaso y lo que produce en definitiva es una isquemia y o sangrado en algunas oportunidades. Como todas las enfermedades, o la mayoría de las enfermedades inflamatorias nuestras pueden ser primarias o secundarias. Acá no vamos a hablar de secundarias, aunque están incluidas dentro de la clasificación nueva, y nos vamos a dedicar a un par a las primarias, haciendo énfasis en 2 o 3 cositas. Primero, enfermedad sistémica, autoinmune, influyen los anticuerpos, alta mortalidad. En los primeros años de descripción de la vasculitis, en el siglo XIX tenía el 100% de mortalidad casi, evidentemente no había tratamiento, entonces muchas de las descripciones que surgen de aquella época, en 1860 o en el 30, cuando empezaron a describirla, se morían todos, y las descripciones eran anatomopatológicas. Algo fundamental en estas vasculitis es el reconocimiento temprano. Tenemos que estar pensándolas a este tipo de patologías, porque de eso depende el pronóstico del paciente y de cuán eficaces seamos para lograr remisión o que el tratamiento sea lo más eficaz posible. Y de acuerdo a la distribución clínica, uno puede pensar algún tipo de enfermedad, pero siempre se superponen. Es más, puede simular enfermedades infecciosas que parecen vasculitis, terminan siendo hongos, por ejemplo. Entonces uno tiene que estar con alto grado de sospecha sin dejarse llevar por el pensamiento que todo es vasculitis y empezar a tratar a los pacientes y que se nos complique. Diagnóstico, hallazgos clínicos fundamentales. En general, el síndrome vasculítico puede tener la mayoría de enfermedades inflamatorias: fiebre, astenia, debilidad, artralgia o artritis, dolor abdominal, polineuropatía, hipertensión, algunos problemas neurológicos que generalmente son polineuropatías y insuficiencia renal, que en general suele ser más rápidamente progresiva dependiendo del tipo de vasculitis. Entonces, como ustedes ven, compromiso multiorgánico, enfermedad grave y severa. ¿Cuál es el principal problema con el diagnóstico de la mayoría de las vasculitis, sobre todo las vasculitis asociadas a ANCA? Diagnóstico tardío, muchas veces retrasamos el diagnóstico y el paciente ya llega con secuelas, por lo cual los marcadores de actividad o los scores de actividad son más grandes y ya no podemos volver hacia atrás y poder reponer en remisión completa el paciente. Los signos subjetivos, como dijimos recién, la polineuropatía, la mononeuritis, insuficiencia renal, la púrpura o vasculitis en los miembros inferiores principalmente. Hago hincapié en eso porque no hay un método diagnóstico claro, no hay un gold standard, entonces la sospecha clínica está siempre presente. Bueno, desde la mortalidad que hablamos en los 1800, cuando se empezaron a describir las patologías estas, que era sumamente elevada, tenemos un 15% al año aproximadamente acumulativo, y que en realidad la mayoría de la mortalidad se produce no por las vasculitis en sí, sino por las complicaciones que tenemos por la agresividad que necesitamos para el tratamiento. Eso es la inmunosupresión, entonces la mayoría de las muertes se producen por infecciones. Otro marcador de mortalidad y mal pronóstico es el compromiso renal, que en la mayoría de las vasculitis asociadas a ANCA llega a casi el 70% de compromiso, sobre todo en lo que se llama la colegitis microscópica. Y lo bueno que ha evolucionado en los últimos años es la eficacia del tratamiento. Antes eran muy poco eficaces, en los 50 aparecen los esteroides, se empiezan a poner en remisión, pero con muchas complicaciones y comorbilidades a causa de los esteroides, hasta que en los 70, y por suerte se copian los protocolos que se usan en oncología, y empezamos a ser tan eficaces que casi el 90 o el 95% de nuestros pacientes se entran en remisión. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que más de 2/3 recaen. En algún momento, y ahí vuelvo a lo fenotípico, sabemos que hay algunas características, algunas manifestaciones de estos pacientes que van a hacer que uno esté más alerta a la recaída, pero 2/3 recaen 50%. Hay que tenerlo siempre en la cabeza. Bueno, autoanticuerpos. Los autoanticuerpos, antes de seguir con esto, obviamente vamos a hablar de los ANCA, hay otros 2 o 3 que vamos a discutir, pero quiero que, no sé, que van a hablar con Pablo de los anticuerpos, pero no son diagnósticos de nada. O sea, no por tener un anticuerpo usted tiene una vasculitis, por no tenerlo no tiene la vasculitis. En la mayoría de las enfermedades nuestras pasa lo mismo, si no es que el criterio a retener es que yo no tengo la ANCA, por lo cual no tengo vasculitis. Este anticuerpo anticipado neutrófilo es marcador de lo que se llama vasculitis necrotizante. Y generalmente son de vasos pequeños, porque dentro de la clasificación de grandes vasos pequeños o medianos, estas vasculitis ANCA son de vasos pequeños. Hoy sabemos que son directamente patogénicos, es decir, en los modelos animales, que hay varios estudios de los chinos, lo que han
demostró es que inoculando ratones, sobre todo, que no tenían ninguna de estas inmunoglobulinas que generan anticuerpos, eran negativos en las dos partes, se le inyectaba las inmunoglobulinas a uno de estos antiantígenos, que hay dos, PR3 o MPO, y en el 100% desarrollaban glomerulonefritis, por ejemplo, cuando inyectaron el MPO. O sea que hoy hay muchos estudios que hablan que estos anticuerpos son patogénicos. Algunas veces aparece el ANCA asociado a otras causas que nada tienen que ver con vasculitis, pueden ser infecciones, sobre todo infecciones severas, y asociados a algunos fármacos, principalmente antitiroideos, y la lacina, por ejemplo, también puede generar aparición de ANCA, y que en ese caso no serían patogénicos, y en la mayoría de los casos son MPO positivos. Obviamente hay pacientes que son seronegativos, y de donde les decía lo del inicio, de que por no tener el anticuerpo uno descarta la enfermedad y no dejan de ser patogénicos. Hay un porcentaje de pacientes que se nos escapan, donde bien no sabemos por qué se genera la enfermedad, o sea, cuál es el disparador, y que estos pacientes son seronegativos. ¿Cuál es la utilidad de desarrollar o de pedir los anticuerpos? Hay que verlo en el contexto clínico y según las pruebas realizadas para detectar el anticuerpo. Hay dos métodos que ya están estandarizados, que son la inmunofluorescencia, alta sensibilidad pero baja especificidad, y el otro es la ELISA, que es la inversa, altamente específico. Entonces, ¿qué se hace en la práctica clínica para poder asegurar que el ANCA está presente? Uno hace inmunofluorescencia, generalmente son inmunólogos que están habituados a hacerlo. Una vez que encuentra el ANCA y el patrón de tinción en los leucocitos aparece, pide la ELISA. Porque muchas veces tenemos la inversa, la inmunofluorescencia es negativo, pero la haces la ELISA por la manifestación clínica y te viene el PR3 o el MPO positivo. Es un kit preparado, no son ELISAs. Bueno, el ANCA. GPA significa granulomatosis con poliangiitis, vamos a hablar de los nombres, esto es lo que antes se llamaba Wegener. En general aparece el 90% de los Wegener o los GPA activas, y generalmente marca actividad de la enfermedad, y generalmente son enfermedades generalizadas, son sistémicas, porque hay una parte de esta patología que puede ser localizada en vía aérea. Y casi el 90% son PR3, el antígeno específico que uno encuentra con los ELISA. En las formas localizadas, hasta el 40% no tienen ANCA, incluso más en algunas series. O sea que no por tener una manifestación de granulomatosis en vía aérea, que uno considere que un Wegener localizado y tiene ANCA negativo, uno descarta la enfermedad. Pero la mitad puede no tener. Esto es lo que dije recién, no excluye el diagnóstico, y aumenta la sensibilidad del screening del anticuerpo cuando la enfermedad es más extensa y más severa. La polengitis microscópica, esos MPA, el 70% tienen ANCA positivo, y la mayoría de estos son MPO. Existe la variabilidad, o sea, podemos tener Wegener con MPO positivo, que va a tener otras manifestaciones clínicas, y pueden haber polengitis microscópica con PR3 positivo. Son los menos, pero existen. En la vasculitis limitada del riñón, hasta el 90% son positivos, y en casi también 90, 85, 90% de los casos son MPO positivos. La otra que viene, que se llama EGPA, que es granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, es el nuevo nombre que se le da desde el 2011 al Chuck-Strauss. Esta en el 50%, o sea, el 50% de los pacientes van a tener ANCA, el otro 50% no. Y de estos 50%, hasta el 70, el 60 y pico por ciento van a ser MP positivos, pero también puede aparecer el PR3. En general son MPO. Entonces, si repasamos esto, la mayoría de las vasculitis fuera del Wegener son MPO positivos en la gran mayoría de los casos. El Wegener es el que queda con el PR3 positivo, y eso tiene importancia pronóstico terapéutico, porque son los pacientes que van a recaer y que probablemente sean más agresivos y que necesitemos más inmunosupresión. Esta de abajo, antiinvasivo glomerular, que era el antiguo Good Pasture, tiene un porcentaje bajito, en general ronda el 20-30% de positividad, y de vuelta MPO. Bueno, el antiinvasivo glomerular, este es un anticuerpo que marca una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta es una vasculitis por inmunocomplejos, y esto puede haber un síndrome pulmorrenal, o sea, hay glomerulonefritis con hemorragia alveolar, alta mortalidad, y esto es un anticuerpo que se encuentra contra un dominio de la cadena del colágeno tipo 4, y cuando uno encuentra el anticuerpo tiene alto valor predictivo, es decir, vamos a tener más posibilidad de insuficiencia renal rápidamente progresiva con microhematuria.
Puede haber falsos positivos en la aparición de este autoanticuerpo, por eso no hay que dejarse llevar por la inmunología, sino ver la clínica, el contexto del paciente, para poder decidir sobre cómo avanzar con ese paciente. Y los falsos positivos generalmente son diabéticos, que en general están mal controlados, y pueden haber también falsos positivos en los pacientes trasplantados renales. La sensibilidad de la ELISA es bastante buena, llega al 100% en algunos estudios, y también se puede dar la coexistencia de varios de estos anticuerpos, generalmente el NPO-ANCA con el antimembrana basal glomerular. No cambia el pronóstico, esto no es que el paciente va a estar peor o va a ser menos agresivo, sino que en general tiende a predominar una de las manifestaciones clínicas del paciente. En general es la NPO con más compromiso pulmonar y renal. El anti-C1Q, esto es un anticuerpo que se encuentra principalmente en la vasculitis urticariana hipocomplementémica, antes llamada vasculitis anti-C1Q. Esta va asociada en la mayoría de los casos al lupus, o tiene mucha similitud por compromiso cutáneo, ulceraciones y algunos compromisos neurológicos. Es de pequeños vasos, pero muy complejo, y puede parecer, por eso lo pongo, en el VSET con compromiso vascular. Ustedes saben que el VSET tiene algunos fenotipos diferentes, y una vez que el VSET se manifiesta, sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, pacientes con VSET que desarrollan manifestaciones aftosas, principalmente aftosis bipolar, y a lo largo de su vida van a hacer recaídas del mismo tipo. Es raro que se convierta y de repente tienen manifestación neurológica con compromiso miocárdico y te ulcera una pierna. En general se comportan así. Entonces, estos pacientes que tienen compromiso vascular, que suelen tener, por ejemplo, aneurisma a nivel pulmonar, pueden llegar a tener este anti-C1Q. De vuelta, no sabemos bien la utilidad, pero están descritos. Y puede haber a nivel subendotelial en la glomerulonefritis proliferativa. Bueno, anticuerpos anticeluloendoteliales, bien no sabemos todavía de utilidad, baja prevalencia en vasculitis, se puede dar también en la sordera autoinmune, no le da mucha trascendencia porque aparentemente no sería patogénico, pero bueno, está descrito, vasculitis, principalmente Kawasaki en los niños, vasculitis IgA, que esto es lo que antes se llamaba Schoen-Henoch, y de vuelta en el VSET. No sabemos qué significan, o sea, hay algunos autores que no dan mucha trascendencia y la patogenia todavía no estamos bien, no está bien aclarada si realmente son importantes en el desarrollo de la enfermedad, pero bueno, pueden aparecer. Los targets antigénicos son un montón de proteínas que bueno, no las puse ni viene el caso porque son bastante poco útiles ahora, y lo importante es que no son bien utilidad porque la metodología para la determinación todavía no está estandarizada, o sea, hay maneras de pesquisar el anticuerpo diferente a nivel mundial, por lo cual no hay ningún reactivo estandarizado, por eso no se usa habitualmente. Bueno, vamos a ver un caso clínico para que vean un poco la variabilidad de los pacientes. Este es un caso que tuvimos hace poco en el hospital, las chicas del hospital se van a acordar probablemente. Esta es una mujer que tiene 58 años, vive de Salta, sana previa, un aborto espontáneo previo con un embarazo tubario, pero ninguna cosa importante de relevancia. Esta chica llega a la guardia, del Hospital Córdoba, con esto, una anemia normocítica normocrómica de inicio, con reticulocito un poquito elevada, un eritro alto, un sistema inflamatorio bien importante, tiene una PCR también alta, pero no tan elevada, una leve transaminitis y un hiperduodeniemia. Esta señora, cuando llega a la guardia con este cuadro de astenia, debilidad generalizada y pérdida de 10 kilos en unos meses, lo primero que uno empieza a descartar cuando se interna en el servicio de clínica médica es a un neooculto. Marcadores tumorales son todos negativos. Ahí se le hace una tomografía de tórax y abdomen con contraste, donde lo único que se ven algunas opacidades pulmonares que no quedan muy, digamos, en relación a su cuadro patológico, nada sugestivo por otro lado, salvo engrosamiento a nivel mural del antro píloro, pero sin ningún otro hallazgo importante, más allá de la opacidad del virus meridado del pulmón. Esa es la tomografía. Diagnóstico entra a la sala con diagnóstico de infección respiratoria, señora que sana previa, se reacciona 1 gramo, se la transfunde por hemoglobina bien bajita, que no tenía síndrome anémico franco, no tenía hipotensión ni nada, pero bueno, se la transfundió. Cultivos, todo negativo, endoscopía normal, una colonoscopia que ve diverticulosis colónica, y se hace un colon con enema que no muestra ninguna imagen patológica sospechosa de neoplasia. Alta hospitalaria, continuos tratamientos
con antibiótico en la casa, se va. Esto fue en diciembre del 2014. En 2013, en enero de 2014 vuelve. Se fue alta a mediados de diciembre y vuelve en enero. Hipotensión, disuria, polaquiuria y dolor lumbar. La sospecha era franca en una guardia, infección urinaria, se vuelve internada. Y se pone el tratamiento con omecacina, una paciente había estado internada durante 2 semanas, el ambiente hospitalario se la culpa. El laboratorio sigue igual, ningún cambio, una anemia normocítica normocrómica, leucocitosis con neutrofilia franca, hasta ahí funcional normal, un cimiento urinario que no decía nada. ¿Sí? Lo único que aparece es la gran leucocitosis, trombocitosis con manifestación de la lactante fase aguda, y un sedimento que aparece, 18 leucocitos por campo, hematíes, y aparecen los cilindros. Y cuando llega al hospital se empiezan a ver este cuadro un poco más complejo, con la paciente que se torna un poco refractaria, le piden algunas inmunologías como pasa habitualmente. Entonces aparece un anticuerpo antinuclear, patrón 160, un patrón moteado. Los patrones son importantes porque a nosotros nos van a indicar qué anticuerpos ir a pedir para, digamos, completar este anticuerpo antinuclear. Ustedes saben que el ANA es el anticuerpo que más frecuentemente se encuentra en clínica y que tiene una relación inversamente proporcional a los pacientes sanos. Es decir, si vos tenés un anticuerpo por un 40, un 80, probablemente ese paciente, pues esa persona tiene un anticuerpo porque es más frecuente se encuentra, o porque tiene un tiroiditis, porque tiene cualquier otra enfermedad y no tenga enfermedad autoinmune de las nuestras. Pero un anticuerpo que frecuentemente se encuentra en gente sana, hasta un 6, 7, 8% de gente sin patología puede tener un ANA a título bajo. A medida que ese ANA aumenta el título y disminuye la frecuencia de gente sana que lo puede portar. O sea, ahí es donde tenemos que ir a buscar. De esta forma, si usted le pide un ANA, por algo es, o sea, algún síntoma tenía, y si me viene un ANA a título bajo, un 40, un 80, habrá que buscar alguna cosita, pero es el anticuerpo que menos nos preocupa a título bajo. Cuando aparece en esta señora, y un factor reumatoideo 43. Factor reumatoideo, hoy tenemos algunos anticuerpos más específicos para artritis, antes se usaba para, como marcador de reumatoide, entraba entre los criterios de clasificación. Hoy tenemos anticuerpos mucho más específicos que el factor reumatoideo, que se llama anticitrulina. Pero para que ustedes sepan, el factor reumatoideo puede aparecer en cualquier caso. Sjögren, crioglobulinemia, porque sí, en pacientes añosos también puede aparecer factor reumatoideo sin ser, digamos, marcador de enfermedad. Ecografía abdominal normal y asintomática, o sea, la paciente estaba estable, y hasta ahí no había ninguna clínica que hiciera pensar en algún proceso autoinmune de los nuestros sistémico severo. Cuando cae, acá falta una diapositiva, pero esta chica ahí la vemos en el servicio, me parece que falta una, no. La vemos en el servicio y vemos una tomografía nueva donde mostraba este infiltrado intersticial, una provincia basal, con el síndrome inflamatorio. La vemos en consultorio caminando un miércoles a la tarde, estable, con sus 8 gramos de hemoglobina y todo lo que ustedes ya vieron. Y dije, bueno, acá pasa algo, la paciente estaba estable, se descartan otras infecciones, entonces le empezamos a tratamiento con deltisona 60 miligramos, prednisona 1 miligramo kilo, se hace esputo, se pide un VAL y se hace una fibroscopia con biopsia transbrónquica. Perdón. La fibrobronco es normal, no apareció nada, el VAL negativo para VAR y el esputo lo mismo. La biopsia lo que muestra son hemosiderófagos, mucho hemosiderófagos. Entonces, el diagnóstico definitivo fue una hemorragia alveolar difusa. Y cuando uno recupera los datos de esta paciente, estaba el ANA positivo, el DNA negativo, y aparecen los ENA. Los ENA son 4 anticuerpos, en principio ROLA, SM y RNP, que complementan los ANA, lo que decía al principio, y aparece un ROI y un LA positivo. Ese ROI y LA no tiene mucha explicación en el contexto de los pacientes que estamos viendo acá, pero bueno, están positivos y ahí están. Estos anticuerpos se ven frecuentemente en Sjögren, principalmente. Esta señora no tenía hasta ahí síntomas de síndrome de Sjögren. El resto de los ENA, que es el RNP y el SM, son negativos, complemento normal. Y aparece un ANCA, que el ANCA P es negativo, el C es positivo, con una ELISA PR3 positivo. El MPO es negativo, el antimembrana basal con es negativo, y vuelve a verse factor reumatoideo y la anticitrulina, que es el anti-CCP, que es negativo. La taquidora es esta, virus melira basal posterior derecho principalmente, no hay ningún nódulo ni masa. Nódulo porque ya con este
con este cuadro de esta señora, con este anticuerpo y todo lo que veíamos antes, con sistema inflamatorio, la anemia, el compromiso renal, uno ya piensa en la fluiditis sistémica y buscamos nódulos por el PR3. Bueno, el diagnóstico fue hemorragia alveolar en una paciente con compromiso renal, PR3 positivo, y finalmente el diagnóstico fue una granulomatosis con polangeitis, ex-Wegener. Vasculitis sistémica, compromiso de varios sistemas. Y le podemos hablar de Sjögren, esto a colación porque tenía el ROI la positivo, pero clínicamente no tenía ningún síntoma de síndrome de Sjögren. Biopsia renal, algunos cilindros de hemotrofia leve, nada muy importante, pero esto motivó a que el patrón de esclerosis y aumento de ciudad epitelial focal, había un poquito de depósito de inmunofluorescencia. Y esta es una señora que tiene un compromiso sistémico severo, sangró el pulmón, compromiso renal, entonces el tratamiento es sumamente agresivo. Esta señora se le empezó ciclofosfamida de 1 gramo, pulso mensual, corticoides, se hicieron 3 pulsos, 500 miligramos de medrol, con todos los ayudantes para protección ósea, de calcio, vitamina D, y pusimos bifonato mensual. Al poco tiempo normalizó los parámetros y continuó mantenimiento de su vasculitis con azatioprina, 150 miligramos día al principio, ahora está con 100 miligramos y con una deltisona que ya no tiene más. El objetivo es dejar la remisión con algún inmunosupresor que nos permita ahorrar corticoides y ser menos tóxicos. Actualmente está sin corticoides. El tratamiento de los vasculitis es bastante complejo, lo que tenemos que ver son varias cositas. Primero, patología sistémica, o sea, severa, hemorragia alveolar, glomerulonefritis, y en estos casos el manejo de estas vasculitis requiere tratamiento agresivo, requiere todos corticoides, eso es lo que la mayoría de los reumatólogos utilizamos, no se nos cae el corticoide de la mano. Estos pacientes, el 100% requiere esteroides a dosis alta. Actualmente con los protocolos de tratamiento que tenemos trata de ser menos tóxico, entonces el tratamiento con corticoides es más corto y uno tiene menos complicaciones. Inmunosupresores siempre de acuerdo a las manifestaciones clínicas que tengan, por ejemplo en este caso el Wegener es compromiso sistémico, riñón, pulmón, pero podría haber sido un tratamiento, un compromiso local vía aérea superior, el tratamiento va a ser menos agresivo, podría haber sido metotrexato por ejemplo, pero en caso sistémico uno es muy agresivo y por un tiempo que en general la inducción dura tras 6 meses, después vemos cómo seguimos si se va en remisión. Entonces, ciclofosfamida y actualmente rituximab en los casos severos y metotrexato para formas no severas, entre otros. Ahora vamos a ver los otros tratamientos que podemos hacer. Bueno, esto me pareció interesante el caso, una señora que viene caminando al consultorio después de un mes de exploración, y esto suele ser no tan frecuente, pero sucede con las vasculitis sistémicas, más allá de compromiso multiorgánico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo hubiera tenido compromiso solo del pulmón. Se lo considera severo, igual sin respetar. ¿Compromiso qué tipo? ¿Sangrado o nódulos, por ejemplo? No, el nódulo en el Wegener, en la polangeitis con granulomatosis, en general es una manifestación considerada no severa. Los nódulos pueden estar, de hecho figuraban en los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología, que son los que más se utilizan para los estudios, y el nódulo tiene un comportamiento bastante característico. Pueden debutar con los nódulos de los pacientes, el tratamiento sigue siendo como una forma localizada siempre y cuando no haya sangrado, y el nódulo uno puede usarlo para monitorizar la evolución. Ese nódulo en general se cavita y a los meses uno ve como una cavitación con bordes gruesos y termina por resolverse, a veces sin secuela pulmonar. Pero si es nódulo solo, uno puede ser más light y usar tratamiento como localizado vía aérea superior, metotrexato o azatioprina. Es una forma de considerar la reumatosa pura. En general nos da mucho trabajo porque son muy refractarios. Son los que más recaen y los que menos responden. Si fuera sangrado pulmonar, hasta plasmaféresis. Hemorragia pulmonar capilaritis, alta mortalidad, más del 50%. Alta de sospecha. Por eso me pareció interesante el caso, porque cuando lo vimos en el consultorio, que fue muy bien manejado por el chico de clínica médica, que se hizo todos los estudios, yo veía la película ya con todo hecho, porque la recibí con todos los anticuerpos. Faltaba el ancla, me acuerdo si miércoles a la tarde, pero tenía sangrado pulmonar y entró caminando con 6-7 gramos de hemoglobina. Es medio atípico, pero bueno, se ve. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Alguna aclaración? Bueno, la clasificación. La clasificación sufrió varios cambios desde el 94, que fue el primer consenso de la vasculitis,
que se hizo en Chapel Hill con poca gente. En ese consenso eran 14 internistas, porque en Europa y Estados Unidos, salvo uno que es neumonólogo, la mayoría de los médicos que manejan este tipo de enfermedades son internistas, igual que en Europa hay algunos reumatólogos, pero muchos internistas. En ese primer consenso, donde se juntaron para redefinir un poco las vasculitis, porque había cosas que quedaban sin ser incorporadas en estos criterios, era poca gente, se seguía manteniendo los criterios de clasificación usados desde los 90 por el Colegio Americano de Reumatología, donde dividían en 3 grupos: grandes, vasos, mediano y pequeño. Y luego surge otro consenso, en 2011 fue el otro Anke Borzoi, que fue en Chapel Hill de vuelta, y a raíz de esta surge la publicación de la artritis, que usted viene ahí, en 2012. Para ver un poco la historia de la vasculitis, esto surge en el 1837-40 y después en el 1886 con Kummerow y Meyer. En los 30 o 40 del 1800 empiezan a describir las primeras manifestaciones de vasculitis cutánea limitada y empiezan a describir lo que se llamó el púrpura de Jolling-Henoch. Jolling-Henoch descubren una manifestación asociada a púrpura con IgA, que luego va a dar en los 90 el nombre de púrpura de Jolling-Henoch. Pero ya en el 66 empieza la descripción de las patologías más severas. Kummerow y Meyer describen lo que después va a dar origen a la periartritis nodosa. Esto lo describe un paciente británico, un chico joven, que se murió en pocos días de un cuadro sistémico con fiebre, ulceraciones, nódulos en las piernas. No entendían qué tenía, aneurismas. El chico fallece y la descripción anatomopatológica primaria es de ellos en esa época. Fíjense que podemos dividirlo en 3 periodos. El periodo descriptivo puro, donde lo único que han hecho es describir la anatomía patológica, todos se morían. Walwill, que describe lo que fue en la evolución de la polingitis microscópica. Llega la época de la bioquímica, donde uno empieza a encontrar algunos marcadores que se relacionaban con patologías o con vasculitis específicas. Aparecen los ANCA, aparecen las crioglobulinas, y en los 90, ya gracias al desarrollo de la parte bioquímica, uno empieza a poner los epónimos o los nombres en relación al cuadro patogénico puro. La púrpura de Jolling-Henoch asociada a la IgA, la vasculitis crioglobulinémica asociada al virus C1, la polingitis microscópica, el Wegener o el Church-Strauss, y otras 2 que quedaron medio colgadas, que no tienen mucha relación con las vasculitis asociadas a ANCA, que es el Kawasaki, que se ve en niños, y la hepatitis nodosa. A raíz de esto, con todos los avances que hubo desde el 90 hasta los 2000, 2010, hubo una necesidad de reclasificar estas patologías, y donde se llevó a cabo el último consenso fue en 2012, y donde surgen algunos conceptos nuevos. Se separa lo que era inmunocomplejos y queda la vasculitis IgA. Ya voy a nombrar el por qué el cambio de los nombres, ahora vamos con eso. Y la vasculitis asociada a ANCA siguen estando, se cambian los nombres y siguen manteniendo Kawasaki por arteritis. Entonces, ¿qué pasó en el 94? Necesitaban una nomenclatura diferente a la Colegio Americano. Necesitaban clasificar las enfermedades de acuerdo a las definiciones anatomopatológicas. Había una falta de diferenciación entre lo que es polingitis microscópica y periartritis nodosa. Y esto porque arrastramos la clasificación de los americanos, donde no hacían diferencia y eran para ellos la misma enfermedad. Bueno, acá se trata de separar los tantos, y sobre todo porque hubo avances en la comprensión de fisiopatogenia y quedaba afuera algunas vasculitis secundarias y sobre todo los procesos etiológicos, que no eran comprendidos en otras clasificaciones. En 2012 lo que se intenta hacer es actualizar los nombres, dar nuevas definiciones, se agregan categorías y se hace hincapié en que no son criterios ni de clasificación ni de diagnóstico. Esto es sumamente importante porque nosotros en reumatología tenemos muchos criterios y uno se aferra un poco a los criterios, pero en realidad no están así. Y van a haber muchos pacientes que nosotros tratamos como tener alguna vasculitis o algún lupus o algún Sjögren's que no cumple criterios diagnósticos y sin embargo los tratamos. Entonces, estos consensos son hechos para unificar pacientes, para formar grupos homogéneos y ser más fácil de estudiar, pero no son diagnósticos. Si usted no encuentra los diagnósticos o los 3 criterios de los 6 que tiene que tener, no por eso va a dejar de tener vasculitis. Ayuda a encuadrarnos un poquito, pero no para encasillar a todos los pacientes. Entonces, lo que pasa en el 2012 con esta reclasificación es que había una necesidad de sacar los epónimos y hubo una corriente impulsada más que todo por los americanos, porque
que escribieron esta patología al principio, sobre todo Wegener y Church, eran nazis, y muchas descripciones de los pacientes que habían hecho lo habían logrado con pacientes en campo de concentración. Entonces, lo que pedían eran que se les sacara estos epónimos con sus nombres y pusieran algo que representara más la patología con su patogenia y olvidar los epónimos. Entonces, ¿qué se hizo? Vasculitis vaso pequeño, asociada antes con complejos inmunes, que vimos recién, GPA, granulomatosis con polengeitis, se usa en lugar de Wegener, EGPA, granulomatosis con polengeitis eosinofílica, en lugar de Church, antimembrana cerebromedular, que esta reemplaza el good pasture. Les aclaro que Wegener, por ejemplo, había recibido premios por sus descripciones patológicas, y bueno, esto se revisó todo en esa época. Vasculitis IgA, que reemplaza el antiguo término de púrpuras onegenos, vasculitis hipocomplementémica, el BST y Cogan siguen estando con el mismo nombre y se unifica y se llama vasculitis de vaso variable. Y surge un concepto nuevo, que es vasculitis de órgano simple, y se agrega otro subgrupo que es vasculitis secundaria de enfermedad sistémica, que antes no estaba. Lo del vaso variable, un detalle que me voy a decirles es que si bien uno clasifica enfermedades de acuerdo al tamaño del vaso, muchas veces podemos tener BSET que son de vaso mediano que afecten pequeños vasos o la inversa. Entonces esto es como para clasificar al paciente y no porque no encuadren dentro del tamaño del vaso van a dejar de tener la vasculitis. Esto es simplemente para que vean un poco la clasificación cómo quedó de acuerdo al 2012, grandes vasos, Takayasu y arteritis gigantes, o enfermedad de Horton, de los sajones, vasculitis de vaso medio, la PAN, poliartritis nodosa, y Kawasaki, vasculitis de vaso pequeño, las asociadas que son la polengite microscópica, la hemorragia GPA y Church o EGPA, las de complejo inmune, antimembrana cerebromedular, la vasculitis IgA y la hipocomplementémica urticariana, vaso variable, BST y Cogan, vasculitis de órgano simple, que hay varias afecciones, vamos a hablar de esto un poquito, me pareció interesante, de esto se viene hablando desde el 2009, hay algunos puntos grises que se discuten todavía, pero bastante práctico en lo cotidiano. Vasculitis de PBA asociada a enfermedad sistémica, principalmente lupus externo-toidea y lo que incorporan la sarcoidosis. Y vasculitis asociada a otra etiología probable, hepatitis C, hepatitis B, sífilis, sobre todo asociada a ortitis, y acá hacen la diferencia porque en la vasculitis de órgano simple se incluye la ortitis y inducida por drogas con o sin ANCA. Bueno, lo que hablamos recién, vamos a pasar. Esto es la limitación del criterio americano del Colegio Americano de Reumatología según los criterios. Por ejemplo, según los criterios de clasificación del Colegio Americano no existían la polengite microscópica, no estaba, se incorporaba junto con la PAM o a veces era indistinguible del Wegener cuando tenía mucho compromiso renal. La arteritis gigantes o Horton, fíjese la sensibilidad y especificidad de los criterios, o sea, son buenas, nos sirven cuando uno aúna criterios. Pero, por ejemplo, la biopsia de la T temporal era como ultra necesaria, era un criterio que no es obligatorio, pero es necesario, y hoy sabemos que casi un cuarto de los pacientes solamente van a tener la biopsia positiva. Mucho depende del tamaño de la biopsia, de qué sitio agarramos por la biopsia, es decir, hay algunas cosas que se habían modificado y que hacían imperiosa la revisión de todos estos criterios. El Wegener o GPA, buena sensibilidad y especificidad, pero tampoco había una discriminación clara entre la reumatosis con polengeitis y la polengite microscópica y con lo que simulaba esa vasculitis. Todas estas cuestiones motivaron el cambio de clasificación y el nuevo consenso en 2012. Entonces, comenzar que todos estos grupos de clasificación son para hacer grupos homogéneos pacientes que nos permiten estudiar, hacer protocolo de investigación, son mal utilizados como criterios diagnósticos. Los que más se utilizan para este criterio de clasificación son los de ACR, pero no incorporan la PAM, y lo que hay que agregar a esto es que el advenimiento de los ANCA y las imágenes nos van a ayudar mucho más a actualizar estos criterios. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿O me le hice un lío bárbaro?
¿Cómo? Sí, hace el 2011 que se intenta utilizar. Igual, en los cotidianos se diciendo vegana, se diciendo churro, pero en los artículos ya empezar a ver desde hace ya 2 o 3 años que viene como con estos nombres y la intención de sacar los epónimos. Lo de la clasificación no le genera ninguna duda, ¿no? Bueno, un concepto que me pareció interesante es la vasculitis de órgano simple. Este es un subgrupo dentro de la clasificación de la vasculitis, que es una forma localizada y limitada y no sistémica de vasculitis, que tiene mucha importancia a nivel, 2 puntos principalmente, a nivel pronóstico, porque suelen ser más benignas y a veces no requieren tratamiento, y porque el tratamiento va a ser mucho más liviano en algunas oportunidades. Y pensar que incorporó la clasificación en el 2012. Como definición, esta vasculitis es una afección de arteria o vena de cualquier tamaño, de cualquier órgano, sin cuadros que indiquen expresión limitada de una vasculitis sistémica. Es decir, si vos tenés alguna manifestación que puede ser en piel, articular, en pulmón, que te indica que hay algo sistémico dando vueltas, se saca de la clasificación de vasculitis de órgano simple. Tiene que ser unifocal en este caso, o sea, un solo órgano afectado, pero que puede ser multifocal, por ejemplo, la piel y la articulación. Las áreas grises son esas: artralgias, mialgias o la aortitis. ¿Por qué la aortitis? Porque sabemos que puede formar parte de varias manifestaciones. Artritis gigante, puede formar parte de la o sea, IgG4, puede ser una sífilis. O sea, esas son las cuestiones que uno todavía discute de este concepto, pero que a los fines prácticos me pareció que hay que rescatar. Lo otro que se discute es que si realmente esto existe, si una vasculitis per se, o si realmente estamos viendo el inicio de una vasculitis sistémica con un fenotipo de expresión diferente. Y esto viene porque cada vez más en nuestra especialidad, principalmente en algunas enfermedades, uno busca el diagnóstico temprano. Pasa en la artritis, pasa en la espondilitis o en la seronegativa en general. Entonces, lo que se discute es que si realmente esto era una vasculitis en sí misma o era un marcador de algo que estaba por aparecer, que fenotípicamente el paciente debuta con algo localizado y que al tiempo va a desarrollar. Y eso ya voy a hablar del diagnóstico. En general no evoluciona una enfermedad sistémica, suele tener un curso benigno, y en esta evolución, en estadios iniciales, como puede ser localizada pero después puede mutar y convertirse en algo más sistémico, puede ser reclasificada según los síntomas a medida que la enfermedad avanza. Entonces, eso es importante porque partimos de este concepto de vasculitis de órgano simple, pero toca a unas partes de forma localizada de vasculitis sistémica o directamente de vasculitis sistémica por sí misma que debutan de esta manera y estamos ante una enfermedad temprana. Bueno, obviamente las descripciones son pocas, son series de casos. Afecta a cualquier órgano: piel, sistema nervioso, mamas, ojos, aorta, tracto genital, intestino. La clínica es muy variable, puede ser algo muy sutil y que no complique mucho el paciente, puede ser manifestaciones severas con mucha púrpura, con ulceraciones. Puede haber síntomas condicionales y inflamatorios, pero no es lo habitual, preferimos que no. Y lo que ahí queda un poco pendiente es la vasculitis de miembros inferiores. ¿Por qué? Por lo que decía recién, porque puede ser manifestación de enfermedad sistémica mucho más grave y que requiere inicio de tratamiento temprano y precoz. Bueno, el diagnóstico es histológico, imaginológico de preferencia, es un diagnóstico de exclusión y tiene que pasar 6 meses sin progresión a vasculitis sistémica. Obviamente son ANGA negativa y hay que descartar una crio mixta, en principio. Esto pasa. Entonces, la etiología no sabemos muy bien, no sabemos dónde clasificarla, dónde encuadrarla. Sí está dentro del subgrupo de la vasculitis que son reclasificadas en 2012. Puede ser secundaria a algunas patologías sistémicas como conectivitis, principalmente, o algún tipo de infección. El diagnóstico de acuerdo a la clínica del paciente y el tratamiento lo mismo. En general esto depende de la manifestación del paciente y del grado de compromiso que tenga. Por ejemplo, pacientes con neuropatía van a requerir un tratamiento probablemente con corticoide o un inmunosupresor, pero en general lo que se espera de estas vasculitis cuando son leves es de remisión espontánea y de no reaparición. Pueden recidivar, pero en general son autolimitadas, en principio. Ahora, cuando la cuestión se pone más difícil, tiene más síntomas, hay compromiso severo, lo mismo recaemos en inmunosupresión, ciclofosfamida, metotrexato, acetopina principalmente. Vamos a pasar.
Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Esto en la práctica vemos algunos pacientes, varios que tienen, por ejemplo, púrpura y mitad de los miembros inferiores, y que uno empieza a buscar, le da vuelta y termina siendo una vasculitis limitada, que con un poco de colchicina uno soluciona el problema. Pero esto porque cuando uno habla de vasculitis, me pareció interesante, uno cree que las vasculitis son todas severas, requieren tratamiento de inmunosupresor prolongado, y a veces con alguna cuestión un poco más simple uno limita las cosas, por lo menos en esta cuestión de vasculitis limitada. El tratamiento es lo que más ha evolucionado en los últimos años, principalmente en 2010. En 2010 aparecen dos artículos en la New England Journal que avalan el uso de un anticuerpo monoclonal para el uso de vasculitis. Esto motivó a que la FDA lo aprobara y tiempo después la EMA en Europa, y eso cambió un poco el paradigma de tratamiento. Antes era bastante sencillo. En los principios del 1900, 1800 se morían todos, la mayoría, más del 90%, 50% se empiezan a salvar un poco más de la mitad, y el cambio empieza en los 70 con Fauci, cuando empieza a copiar de los colegas oncólogos el uso de ciclofosfamida. Eso cambia rotundamente y nos lleva a la remisión que tenemos ahora de casi el 15% al año en la mayoría de los pacientes, más allá de las complicaciones infectológicas que ya mencionamos. Entonces, grosso modo, el tratamiento de la vasculitis es agresivo, inmunosupresión por un tiempo indeterminado. Acá van a ver, pongo 18 meses, porque muchos estudios de inicio se hacían a 18 meses, pero la realidad es que pueden pasar 5, 6, 7 años y el paciente está inmunosuprimido, y eso es un punto ahí que tenemos en nuestra especialidad, donde sabemos dónde empezar, pero no cómo terminar, y la falta de algunos criterios que a nosotros nos indiquen, che, es tiempo de levantar, eso todavía no está faltando. Entonces, ciclofosfamida, el medicamento de elección para la inducción de manifestaciones severas, 15 miligramos kilo día. Esto que ustedes ven acá es cada 3 semanas, porque en los protocolos europeos, principalmente franceses, se usa la ciclofosfamida cada 15 días, los primeros 3 pulsos, que eran de 650 miligramos, y después, o de 600 según la serie, 650 miligramos kilo por dosis, 3 cada 15 días, los primeros 3, y luego se hacía un poquito más de dosis cada 21 días. O se usaba 2 miligramos kilo día, se usa, en general hay algunas excepciones donde todavía utilizamos la ciclofosfamida vía oral, 2 miligramos kilo día, y ustedes van a ver que se pone como tiempo entre 3 y 6 meses para lo que es inducción. Obviamente esto es asociado a corticoides hasta llegar a la remisión. Pueden ser más meses. Si uno llegó a 6 pulsos de ciclofosfamida mensual y el paciente no está en remisión y todavía nos faltan, esto puede continuar. El problema es que empezamos con una toxicidad, y uno lo que quiere evitar es la acumulación de grandes dosis de ciclofosfamida y altas dosis de corticoides. Por eso es que la fecha es descendente, porque en un momento, cuando el mantenimiento se da, hay que dejarlo sin esteroides. Entonces, inducción, una vez que llegamos a la remisión, idealmente en el mejor de los casos 6 meses, empezamos con un tratamiento de mantenimiento. Y ustedes van a ver que el tamaño de la letra es decreciente, porque los que más han demostrado utilidad son estos dos, acetioprina y metotrexato. Leflunomida en menor medida, hay casos reportados, hay algunos estudios, y micofenolato también hay algunos estudios, pero no han sido eficaces. Alta tasa de infecciones, mucha recaída. Entonces, lo ideal es metotrexato y acetioprina. Obviamente esto va a depender del tipo de manifestación que tengamos, de la enfermedad que estemos tratando y del estado general del paciente. Obviamente todos esos tratamientos van asociados a medidas ayudantes para protegerlos: calcio, bifonato, Bactrim. En general el Bactrim lo usamos cuando tenemos menos de 250 C4. Bueno, rituximab. Rituximab es la nueva vedette en el tratamiento, como les dije al principio del 2010, donde han habido 2 artículos que han sido centrales para la aprobación a nivel mundial del rituximab, que fue el RAVE y el RITUXPAS. El RAVE con los americanos y el RITUXPAS a nivel europeo, con alguna diferencia en sus protocolos para ser aprobado, porque en definitiva llevaron a que hoy tengamos a disposición en la vasculitis de velocidad ANCA el rituximab, una droga muy eficaz con una tasa de infección y reacción adversa bastante semejante, bastante, digamos, atractiva, y que tenemos menos complicaciones a veces con el ciclo. Los otros estudios que ustedes ven acá, 2010, el estudio de Mayo Clinic, que era paciente de seguimiento con rituximab, mantenimiento por los franceses en 2012. Menristan, que fue el primero de los estudios, ahora hay 3 estudios de Menristan 1, 2 y 3,
donde esto era para mantenimiento. Este fue publicado en New England en el 2012. Ritasarem, que esto es también para la inducción. La diferencia es que estos son pacientes que han sido puestos en remisión con ciclofosfamida y mantenimiento con rituxi. El Ritasarem, que es más, este es de inducción con rituxi y mantenimiento con rituxi. Ya vamos a ver un poco el costo. Entonces, vamos a hablar de rituximab, que es más o menos, algunos deben conocer. Inducción, como dije, rituximab, mantenimiento y los estudios que están en el. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Del anterior de la ciclo, yo no le hablé de patología en particular, porque le dije al principio, me parecía muy aburrido venir a hacerle 20 diapositivos de Wegener, 20 diapositivos de Chugstrau, me pareció un poco monótono y aburrido. Si ustedes quieren hacer preguntas sobre alguna patología en particular y les queda una duda, lo charlamos. Sí, claro. Acá no lo menciono, pero sí, tiene su indicación. Si bien no disminuye mortalidad, pero mejora sobrevida renal al año. Paciente con síndrome pulmonar renal se usa. Hay un estudio grande que está ongoing, todavía no terminó, que el Pexivax, que va a salir en poco tiempo, pero si el transfer, si tenemos un paciente crítico, se utiliza. ¿Un otro no? Bueno, el rituximab ustedes lo conocen, desde el año 94 en el mercado, gracias a los colegas oncólogos, oncohematólogos. Se salió para el linfoma, muy buena eficacia, lleva más de 20 años en el mercado, un anticuerpo anti-CD20, y el CD20 es algo fundamental en el inicio del ciclo celular, que actúa a nivel del linfocito. Continúa detectable, esto es interesante porque el rituxi continúa detectable hasta 6 meses después de finalizar el tratamiento. Algunos pacientes pueden tener hasta 2 años después de finalizar el tratamiento, de terminar la infusión, con algunas manifestaciones como CD19 bajo, hipogamaglobulinemia, por lo cual el riesgo de infección, reacción adversa se prolonga. Esto que se menciona para ver a quién vamos a usar el rituximab. Por ahí preferimos gente más joven, en edad fértil, y no un viejito de 80 y pico años que hace una vasculitis sistémica y que tiene el riñón un poco deteriorado y que por ahí lo podemos exponer mucho más a la infección. De todas formas, es una muy buena medicación, excreción incerta, no sabemos si por fagocitosis o sistema regulatorio, pero viene por ahí. Las descripciones del 2010 para acá han sido muy positivas, muchos artículos hablaban de los nuevos horizontes en el tratamiento de las vasculitis, con una opción nueva para estos pacientes. Había unos detractores que ya vamos a ver en uno de los papers, y hay mucha publicación de la eficacia del rituximab, que se llama Maptera, la droga original, en respuesta a los vasculitis asociadas, principalmente Wegener. Tanto es así que el primero que publica datos sobre estos pacientes es Spex, que es un neumólogo de Mayo Clinic, experto en vasculitis, y que en 2001 ya publica su eficacia con rituximab en pacientes refractarios. Entonces se empiezan a sumar las observaciones de la utilización de rituximab en pacientes con vasculitis. Algunos publican, como Wolfgang Gross, que es también un hombre que publica mucho vasculitis, con la falta de eficacia de droga para los pacientes con manifestaciones granulomatosas. Esto sabemos que es así. Incluso hoy se está viendo que funciona mejor el rituximab en la enfermedad granulomatosa pura, y la enfermedad granulomatosa del Wegener suele ser muy molesta. Es decir, la manifestación que es ORL pura, con pansinusitis, lesiones a nivel nasales, nódulos, suele ser bastante refractaria, difícil de llevar a la remisión, y donde los pacientes van a recaer bastante. Entonces, en esos pacientes se preconizaba que el rituximab andaba bien. Hoy tenemos una data que está andando mucho mejor que la terapia estándar. Entonces, el RAVE, vamos a hablar un poquito del estudio RAVE de los americanos. Como les dije, New England Journal 2010. Ustedes saben más o menos cuál es el problema que se planteaba acá cuando uno empieza a usar rituximab, es el costo. Tremendamente costoso versus la ciclofamida, que sale 100 pesos la ampolla de 1 gramo. ¿Saben cuándo sale el rituximab? Más o menos. ¿No hay ni idea? 27, más o menos. Entonces, ustedes calculen
que la inducción de estos tratamientos, ahora van a ver, se hacen 4 infusiones, o se pueden hacer 2 infusiones de 1 gramo, se paga por 15 días, cada ampolla de 500 sale esa plata. Entonces hubo mucho ruido al inicio de esto, de algo tan costoso, pero la ciclo viene usándose hace casi 50 años con mucha toxicidad al inicio. Lo que yo no les mostré es que hubo algunos estudios marcadores a nivel de tratamiento, en Orange y Casarena y demás, que llegaron a demostrar que la ciclofosfamida endovenosa era igual eficaz que la oral. Eso lo pasé por alto, pero no era el objetivo de esta charla. Pero al inicio el tratamiento era vía oral, bueno, mostré 2 miligramos kilo. ¿Qué pasaba con la ciclofosfamida? Mucha dosis acumulada, lesiones, o sea, problemas medulares, alta tasa de infección y problemas a nivel de vía tracto-urinaria. Entonces, ¿qué se hicieron? Hicieron algunos estudios para demostrar que la cicloendovenosa con mucho menos dosis acumulativa era igual de eficaz que la vía oral. Entonces, a raíz de ahí, desde el año 2004, donde ya está con los números bien ciertos, se rota el tratamiento y se estandariza hacerlo endovenoso y dejamos la forma oral para casos refractarios o algunas manifestaciones un poco recidivantes, pero se sigue usando. Bien contado, pero se usa. Entonces, el RAVE fue un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego. Esto va a pasar más rápido si no los aburro con tanta data y vamos a ir a los resultados finales, que me parece que es lo más importante. Lo importante de esto es que, aparte de ser multicéntrico, lo que comienzan es que era protocolo de no inferioridad. Lo que quería demostrar ellos es que el Rituxi funciona, que no era inferior al ciclofosfamida, que era el gold standard a nivel mundial para tratar las manifestaciones severas de la vasculitis. Entonces, el primer endpoint era remisión sin esteroides a los 6 meses. 2 grupos, rituximab versus ciclofosfamida. En definitiva, se incorporaron 98 pacientes y 99 pacientes, 99 en el grupo rituxi, 98 en el grupo ciclofosfamida. Los pacientes eran bastante homogéneos, fíjense que los valores P no son diferentes en cuanto al sexo, la edad, la raza. Bueno, tenemos pocos hispánicos, que es el número, 6 nomás y 3 de un lado, y los ANCA tenemos 75% y 76% respectivamente en los dos grupos, control, y había Wegener, 75 pacientes, colangitis microscópica 24 en el grupo rituximab, 76 en el grupo control de Wegener y colangitis microscópica 24. El objetivo de esto es, cuando se valora el paciente, tener una valoración de los scores de la enfermedad de un VIVAS, que es una score para valorar la actividad de la enfermedad mayor de 3. Eso fue criterio para inclusión de los pacientes. Lo que yo quiero mostrar con la tabla simplemente es que no había gran diferencia a nivel de todos los ítems con los pacientes, en grupos homogéneos. La única diferencia era a nivel del clínico de creatinina. En el grupo rituximab, pacientes tenían peor función renal que en el grupo ciclofosfamida. Eso es importante, después ya vamos a hablar por el de los pacientes que tuvieron en el otro estudio que se llamó RITUXVAS. ANCA, parecido, ANCA-C y ANCA-P, fíjense los números, 66%, 66 pacientes y 62%, el ANCA-P 33 y 34, esto va en consonancia con la cantidad de Wegener y de colangitis microscópica, y la dosis de metilprednisolona o prednisolona no fue diferente en los pacientes a nivel del enrolamiento. Ese diseño, ¿qué hicieron? Rituximab en el grupo fueron 375 miligramos metro cuadrado por semana por 4 semanas. Y placebo oral. Si se alcanzaba la remisión, a los 3 a 6 meses se rotaba a satioprina placebo. Y la ciclofosfamida se hizo vía oral, 2 miligramos kilo día, más infusiones placebo. Si se lograba la remisión, se rotaba a satioprina 2 miligramos kilo. Esto es importante el placebo porque después hubo el seguimiento de estos pacientes, a ver qué pasó con ellos, cuándo recayeron, cuándo fallecieron y demás, que también ya está publicado. En los 2 pacientes tenían metilprednisolona 1 gramo por 3 y después prednisona 1 gramo kilo y dosis de creciente. Esto les hago una aclaración que no viene el caso, pero sirve. En general, los pacientes nuestros tratamos de no usar más de 60 miligramos kilo. Después los 60, genéticamente pierde la eficacia, pierde el valor y es más tóxico. Digo, por ahí van a haber pacientes que vienen con alguna purga, hasta con 80, 100 miligramos, 120 de prednisona, ya no sirve, uno es más tóxico, y en ese contexto preferimos hacerlo endovenoso, y en general, por más que el paciente pese 100 kilos y uno pone 1 miligramo kilo, tratamos de no pasar los 60 miligramos. ¿Sí? A los 5 meses todos los pacientes en revisión estaban sin esteroides.
Bueno, de todos los pacientes 99 y 98 que se enrolaron, esto es un muy buen número, 84, 81 terminaron el protocolo. Fíjense acá, el objetivo secundario, inducción de remisión en pacientes con recaídas de rituximab 67%. ¿Sí? Paciente con recaídas, el 65% estaba en remisión, versus el 42% en el grupo ciclofamida, o sea, era muy eficaz con una P significativa. Fue igual de efectivo un paciente con enfermedad renal severa, esos pacientes tenían un clearance disminuido, también fue igual de eficaz, y en aquellos que tenían hemorragia alveolar, y no hubo diferencia en eventos adversos. Obviamente en este grupo de estudio, en este RAID, se eliminó los pacientes que tenían insuficiencia renal severa con más de 4 miligramos de citrato de creatinina. Lo que también se vio con el rituximab que fue mayor negativización del ANCA en este grupo y no se asoció a mayor remisión, o sea, lo que buscaron era que no fuera inferior. Eso se logró. Entonces el mensaje: ciclo y rituxi, igual eficacia en inducción de remisión en pacientes con vasculitis de ANCA severa, porque había con insuficiencia renal y había con hemorragia pulmonar. Podría ser más eficaz en la enfermedad recidivante y sobre todo en PR3. Y esto es porque sabemos que la enfermedad que tiene PR3, o sea, los BER en general, tienen más recaída que los otros, van a recaer cerca de 2/3 de los pacientes. Tiene un perfil de seguridad más favorable, sobre todo en pacientes que están en área productiva, porque uno es menos tóxico, o sea, la destrucción ovárica es mucho menor y por lo cual en pacientes mujeres que están en edad fértil se preferiría sobre los otros pacientes. Inicialmente, pacientes que tengan esto hasta el RAID, insuficiencia renal severa y creatina mayor de 4, ciclofosfamida. Lo mismo que en pacientes ventilados, porque de un lado viene por la falta en este tipo de estudios que avalen y que demuestren que sea igual de eficaz que el ciclo, y porque ya tenemos el ciclo hace 50 años y sabemos que funciona, pero no deja de ser una opción muy buena como es lo que muestra este estudio. ¿Alguna duda con esto? ¿No? ¿Seguimos? Ahí te hablaste de que hay seguridad con respecto a la reserva ovárica de la mujer. Y con respecto al embarazo, no. No, embarazo no. ¿Contraindicado? Porque viste que hay 3 meses. El washout. Eso hay que tratarlo. En general, tratar con ese embarazo y menos está contraindicado embarazarse de una enfermedad activa. ¿No? Hay algunas series que han publicado pacientes que llevaron a cabo embarazo con buena tasa, algunas recaídas durante el embarazo, pero esto no es como el lupus. En general no tenés, si bien las series son mucho menos, no tenés pacientes que están reactivados por el embarazo, no es taxonómico, pero está contraindicado. O sea, pacientes que están en tratamiento, vasculitis activa y que están en tratamiento por inducción no pueden embarazarse. De hecho, en otros países se ponen inyección mensual y se olvidan o hacen conservación ovárica. Acá en general no lo hacemos, pero con indicación estricta de embarazo, absoluto. ¿Cuántos meses puedo el embarazo? Lo que pasa es que es variable. En los estudios dicen hasta 6 meses la droga queda funcional, pero hay pacientes que pueden tener manifestaciones periféricas de que el rituxi se sigan dando porque están hipogamaglobulinémicos, porque el C19 no reconstituyó. Entonces, en realidad eso no está bien establecido. Pero vos calculas que vos tenés un paciente activo, enfermedad severa, sangrado del pulmón, insuficiencia renal rápidamente progresiva y lo trataste en inducción y en 6 meses no va a estar bien. Lo va a estar en remisión, va a estar normalizado su riñón, salió de hemorragia, probablemente haya mejorado la anemia, pero no va a estar listo para embarazarse. ¿Sí? O sea, en principio es evitar. La realidad es que en nuestro medio, por lo menos en el hospital Córdoba, tenemos varios pacientes que se embarazan con este tratamiento, no específicamente por vasculitis, porque son enfermedades raras, la prevalencia no es alta, pero sí tenemos mucha experiencia, ustedes lo han visto con Paula, Alba, donde hay muchos pacientes que se embarazan estando con ciclo, con micofenolato, y por ahora, cruzamos los dedos, tenemos buena tasa de terminación de embarazo sin mayores complicaciones. Está bien que Paula es experta en eso, pero en el rato después pasa. Bueno, este fue el otro estudio, Returbad. Esto fue bastante discutido, ya van a ver por qué. Esto se randomizó 3-1. Esto era de diagnóstico reciente, con biopsia renal, con biopsia o hematuro glomerular. Fue abierto y se hizo en Europa y Australia. Y no excluyeron pacientes que tuvieron plasmaferesis previa.
3.1 se recolectaron acá en 3 pacientes que fueron incorporados al grupo al grupo rituximab y 11 en el grupo control. Fíjense la mortalidad, 18%, o sea, eran francamente pacientes mucho más severos. Y de acá viene un poco el porqué de la crítica que se le hizo al principio a este estudio, igual que van a ver el protocolo, cómo se planteó. Entonces el grupo rituximab, misma dosis de infusión que teníamos en el estudio anterior, 375 miligramos kilo semana por 4 semanas, la misma dosis de linfoma sería, y en este caso se le agregó un pulso de ciclofosfamida de 15 miligramos kilo, que equivale casi a hacer 1 gramo, entre el primer y el tercer ciclo de rituximab. El grupo control se le hizo ciclofosfamida endovenosa tras 6 meses y después hace tioprina de mantenimiento. En los dos tenían corticoide de altas dosis, luego corticoide oral, y el descenso era de 5 miligramos a los 6 meses. 5 miligramos suele ser una dosis que uno tolera de mantenimiento, si bien hoy lo que se busca es dejar a todos los pacientes sin esteroides o con una dosis menos tóxica. 5 miligramos puede ser una dosis aceptable para mantenimiento a largo plazo. Y el primer objetivo, era la remisión a 12 meses y eventos adversos severos. Esto también es un grupo bastante homogéneo, 68 años en promedio en los dos grupos. Los ANCA, fíjense, 20% C y 13 de un lado, grupo ANCA P, un poquito menos del otro lado, 5 tenían ANCA C y 6 pacientes solamente eran ANCA P. La media del filtrado glomerular muy bajito, si bien esto es diferente, no había diferencia estadísticamente significativa, y la diálisis fue requerida en 24% de los pacientes en el grupo rituximab y 9% en el grupo ciclofosfamida. Claramente no eran pacientes comparables al otro y eran pacientes mucho más severos. Bueno, remisión 76% del grupo rituxi, 25 pacientes, 82% del grupo control, que eran 9, y hubo una diferencia del 6%, una P que no era significativa. Eventos adversos severos, 42 versus 36%, tampoco era significativo. Aumentó el filtrado glomerular de 20 a 39 mililitros minuto el rituxi, de 12 a 27 el grupo control, tampoco fue significativo. Y la remisión en 90 y 94 días fue muy parecida, el promedio, no varió, fíjense la diferencia que hay entre los dos grupos, no fue muy diferente. Entonces, no fue superior al tratamiento estándar, tasa de remisión alta en los dos grupos, los dos tratamientos son igual de eficaces, y los eventos adversos, 42% del grupo rituxi y 36% del grupo ciclofosfamida. Lo que falta en esto claramente es uso combinado, no usamos rituxi con ciclofosfamida, eso todavía no, hay algunos estudios que están usando algunos biológicos juntos, pero esto todavía no está avalado, no se utiliza. Entonces, esto fue un artículo que salió para si realmente había que abandonar el uso de la ciclo para volcarse al rituximab. Al principio, en la mayoría de los grupos que hacen vasculitis pura, por ejemplo en París, hay gente que publica mucho esto y no quiere saber nada con rituximab, y era todavía ciclo, hasta que 2012, 2013 ya empezaban a tener mucho más datos que avalan el uso del rituximab. Hasta esta época, 2013, falta evidencia que había el uso de rituximab en vasculitis ANCA, con manifestación grave y granulomatosas principalmente, es decir, pacientes con ventilado, hemorragia pulmonar y que tengan un comienzo granulomatoso, falta un poco de data, era más ciclo. Evidencia para uso de rituximab a largo plazo en mantenimiento, falta de evidencia, ya la tenemos, Menristan 1, 2, está por salir el 3, y el Desarem que todavía no sale, este salió en 2018 aparentemente. Lo otro que se plantea es que las dosis y la frecuencia del rituximab en el mantenimiento y ciclo rituxi en formas graves es una pregunta que queda por responder. Bueno, en principio diremos que no se utiliza, no lo hemos hecho, no hay protocolos que estén evaluando esto, por ahora sí que no se utiliza. En cuanto al mantenimiento, 2 o 3 palabritas, 2 estudios que han sido importantes, Menristan y Ritasarem ongoing, todavía no salió, y Menristan publicado en 2014 en New England Journal. Estos pacientes estaban en remisión con ciclofosfamida, estos con rituximab, y se randomizó a rituxi versus acetoprina para mantenimiento, y el objetivo era evitar recaídas a los 28 meses. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Este demostró que el rituximab era francamente superior a la acetoprina para mantenimiento. Este, infusión cada 6 meses. Este, infusión cada 4 meses. Misma dosis, 500 miligramos, pero cada 4 meses, cada 6 meses.
117 pacientes y este van a juntar 190. Eso está publicado. Tengo los papers, pues si quieren algunos se los paso en diagrama y el DSRM lo esperamos. Este es el que estoy hablando, del estudio publicado en 2014 en New England Journal, Mendrestan. Y en general, para no aburrirlo con tanta data, la prednisona era 5 miligramos día hasta el mes 18, después quedaba a criterio del investigador si lo suspendía, lo disminuía o lo dejaba con 5. Fue abierto, había que tener diagnóstico reciente o recaídas y que estuviera en remisión luego de la ciclofosfamida. Entonces se hizo el ciclo de rituximab, el día 0 y 14 y después a los 6, 12 y 18 meses. Versus acetioprina 2 miligramos kilo, 1 miligramo kilo disminuyendo, 1 miligramo kilo a los 4 meses hasta los 22 meses. Ese fue el seguimiento que tuvieron los pacientes. Y el primer endpoint, recaída mayor. Voy a ir al resultado directo, para no aburrir con tanta data. No hubo diferencia en reacciones adversas. La incidencia de recaída fue menor a lo esperado en los dos grupos. Y con respecto al RAVE, no hubo diferencia de 18 meses. La recaída asociada a la disminución de dosis con ASA fue mayor en el grupo de mantenimiento. La diferencia fue enorme en cuanto a las recaídas entre el grupo Rituxi y esto avala un poco el uso y mantenimiento y lo que estamos usando mucho hoy en la medida de lo posible cuando tenemos capacidad de compra de medicamentos porque es muy caro. Esto es un protocolo que el MAIC que era de micofenolato mofetil, una droga muy utilizada en nefritis lúpica, que en vasculitis hubo algunos estudios, este es uno de los principales. El objetivo era demostrar que el micofenolato, droga más o menos barata que se puede utilizar, no era inferior en tratamiento de inducción. Se enrolaron 140 pacientes con esta dosis, 2 a 3 gramos, que es la dosis estándar para inducción de varias de nuestras patologías, principalmente nefritis lúpica, versus ciclofosfamida a dosis plena, 1 gramo. El mantenimiento fue el mismo, prednisona y acetoprina, pero fíjense los eventos adversos serios, 46% de micofenolato, incluso mayor que el ciclo, si bien no fue significativo la estadística, pero claramente no sirvió el micofenolato. El abatacept no lo voy a nombrar, estos son para que ustedes vean los estudios que están en marcha. El APROAT se utiliza el abatacept, que es una proteína de fusión contra una inmunoglobulina asociada a una parte del linfocisto T CLA4 y se utiliza en formas no severas de granulomatosis con poliangiitis. El otro importante es el belimumab, que se utiliza en lupus, está aprobado para el lupus, es uno de los pocos tratamientos avalados para lupus en los últimos años, se llama Benlista, ese está en curso también, y lo interesante es que cada vez hay más reportes de uso de tocilizumab, un anti-interleuquina 6, que se usa para artritis reumatoide, igual que el abatacept, para artritis gigantes. Hay muchos casos reportados para Takayasu y artritis gigantes. Pendientes. En toda esta maraña de cosas que les acabo de dejar, optimizar la reducción de dosis en estos pacientes y la duración del tratamiento. No sabemos bien, eso todavía no está bien protocolizado, no hay nada estandarizado. Tenemos que saber identificar pacientes con alto riesgo de recaídas, porque es donde uno más tiene que apretar, volver a inmunosuprimirlos